Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti en este preciso día, despertando con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 23, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. 3 puntos muy poderosos tiene este versículo bíblico. La obediencia a Dios no puede ser solamente de labios. Tiene que nacer desde el corazón. Tiene que ser sincera. Amar a Dios no es solo decir yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero no obedeces su palabra. Amar a Dios es someterte a la palabra de Dios y a lo que Él requiere de nosotros como cristianos. Tú no puedes decir que tú amas a Dios, pero eres desobediente a su palabra. No cumples con sus requisitos, no cumples con su palabra diariamente, solamente de labios, de boca, lo honras, pero tu corazón está lejos de Él. La palabra nos dice a nosotros claramente que el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Esto es lo que dice este evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Escucha bien. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, el que ama a Jesús, mi palabra guardará. No solamente de labios, tienes que guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo la guardas? Bueno, apartándote de las cosas que a Dios no le agradan. El pecado, el chisme, la envidia, las contiendas, los pleitos, los chismes, las murmuraciones, juzgar, todas esas cosas que a Dios no le agrada, apartarte de todo eso. Mantener una vida limpia y en santidad delante de Dios. No mantener una vida de desorden delante de Dios, porque hay muchos que están bien en desorden, viviendo en desorden delante de Dios, y creen que están viviendo una vida cristiana bien, pero mira lo que dice: el que me ama, mi palabra guarda. Y muchos no guardan la palabra de Dios. Muchos la predican, pero no la guardan. Muchos la enseñan, pero no la practican. Muchos predican su palabra, pero sus acciones dicen algo diferente de ellos. No dicen que son hijos de Dios, ni tampoco cristianos. Escúchame bien. Y mi Padre le amará. Para que el Padre eterno te ame, tienes que guardar la palabra del Señor. Si eres un hijo rebelde, mira lo que le pasó a Lucifer cuando fue rebelde. Quiso ser igual que Dios, quiso aparentar ser Dios. Entonces Dios lo sacó, mandó a sacarlo del trono, del cielo. ¿Por qué? Porque se volvió rebelde. Y el que es rebelde se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios lo dice. Escúchame bien. Y vendremos a él. Dice: Jesús vendrá con el Padre y el Espíritu Santo, y haremos morada en él. Estos son los requisitos. Primer punto: el que me ama, guarda mi palabra. Segundo punto: y mi Padre le amará, y vendremos a él. Segundo punto: vendremos a él y haremos morada en él. Wow, haremos morada en él. Esto te está diciendo algo muy importante. No solamente de labios, no solamente ir a la iglesia, no solamente dar tus diezmos, dar tus ofrendas, no es solamente dar lo que te conviene para comprar tu salvación. No. Es una vida rendida en obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios espera de nosotros. Nosotros como cristianos no nos gobernamos nosotros mismos, sino que Cristo nos gobierna a nosotros. El apóstol Pablo dijo que él era esclavo de Jesucristo. Él no hacía lo que le daba la gana, sino hacía lo que Jesucristo le envió a hacer, que era predicar el evangelio a toda criatura que él pudiera, a todos los gentiles que él pudiera, predicar la palabra hasta desde las cárceles. Esto es un verdadero cristiano, uno que obedece la palabra de Dios y se somete. Porque hay cristianos que ni se someten a los pastores. Hay cristianos que son desobedientes a los pastores, que no se someten. Yo amo a mi pastor. Pero cuando su pastor le dice algo, se rebelan contra él. O hablan mal de él a sus espaldas.
o no hacen lo que el pastor les dice que hagan. Entonces, ¿quién te está entonces dirigiendo? ¿Te está dirigiendo Dios? Oh, Dios me dirige, Dios lo hace en mí. Y yo no tengo que obedecer lo que el pastor dice porque Dios está conmigo y yo me dejo llevar por Dios y yo hago lo que Dios me dice. Entonces, ¿quién puso el pastor entonces en el frente? ¿Lo pusiste tú? ¿Lo puso el hombre? ¿O lo puso Dios? Y si tú no te puedes someter al pastor que está al frente, entonces ¿cómo te vas a someter a Dios que no lo ves? Y a tu pastor si lo ves. Entonces hay muchos que desobedecen la palabra de Dios, rebelándose contra los escogidos de Dios. Y esto no es de Dios. Escúchame bien, primer punto. Amar a Cristo no es decirle Señor con los labios y no obedecerle en todo, sino obedecerle con la vida, aun cuando la obediencia cueste más que el sacrificio. Escúchame bien. En 1 Samuel 15:22 dice: se compadece Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que grosura de los cuernos, o de los cuervos, perdón, de los carneros, perdón. En otras palabras dice el Señor, Dios no busca actos religiosos sin corazón rendido a Dios. Él honra la obediencia que nace del corazón y aún amor sincero hacia Él. El que lo ama se somete a su palabra y lo que Él establece en la tierra. Los presidentes, los gobernadores, los pastores, las autoridades, si tú te sometes como cristiano y obedeces la ley de los hombres, también entonces estás apto o apta para obedecer los mandamientos de Dios y su palabra. Pero si tú quebrantas la ley terrenal, entonces la palabra no está en ti. Porque un buen cristiano obedece las leyes terrenales, se someten a ellas, pero también lo que Dios ha establecido y su palabra. No se te olvide, para ser hijo de Dios o para amar a Dios, tienes que obedecer su palabra. Si eres rebelde, entonces arrepiéntete y conviértete de nuevo y busca hacer la voluntad de Dios a través de la obediencia a su palabra. Dios te bendiga, te guarde y comparte este video con alguien. Suscríbete al canal para más contenido como estos. Bendiciones.